Bien, vamos a continuar entonces el trabajo de la clase. El tema que seguimos trabajando es el arte en Flandes en este momento. Previamente, bueno, en el periodo barroco, ¿verdad? Previamente vimos el barroco francés y antes el barroco italiano. Entonces, sobre el barroco flamenco les decía que hay tanto algunos que tienen influencia de la escuela tenebrista como otros que sí, se van por una vía eh, alterna al tenebrismo y en la que observamos más bien pinturas con un poco más de brillo, un poco más de luz. Esta correspondería a una de esas en las que hay más luz alrededor, aunque veamos un tanto de oscuridad alrededor, sin embargo, la imagen está iluminada por todas partes. No hay una sola fuente de luz, sino que hay varias. De manera que si se mantiene lo teatral del escenario, pero con diversas fuentes de luz, ya no solamente una. Sobre esta, el día de ayer les decía sobre la parte iconológica, que es una crítica a la burguesía, a la aristocracia, a aquellos que pues tenían en abundancia recursos, y por eso Baco no es un joven, así como huemoso o delgado, sino que en este caso es como una persona mayor y un poco rellenita, no voy a decir obeso porque no, tampoco llega a eso, pero sí es bastante grueso en cuanto a su constitución física. Eso es un signo de abundancia. Eso, los cuerpos gruesos iconográficamente son signo de abundancia. Iconológicamente, pues depende del contexto. En este caso es una crítica. Vemos niños también acá y vemos también unos pequeños faunos por acá, que es un fauno pequeño y uno adulto por acá. Una ninfa que está sirviéndole el vino y cómo se derrama, ¿verdad? Y de lo que se derrama bebe ese fauno y el otro está tomando del jarrón. Es decir, todos son signos de abundancia, que se derrame, que tome directamente del jarrón. El tonel, la caña que está sentado Baco, como un tigre quizás, también bastante grueso, y los niños, ese niño orinando en el tonel. Sobre las composiciones, ayer les mencionaba nada más que pues tiene, en cuanto a la construcción, es bastante centralizada. Aquí no hay composiciones tanto en L ni rectangulares, ya no las hay, sino que en este caso optan por un estilo compositivo más centrado, en el que vamos a encontrar siempre una línea de horizonte, en este caso está un poco más arriba. Vemos por eso más o menos a la misma altura por acá, pero vemos hacia arriba como desde abajo esto y desde arriba estos. Si se fijan también, la posición de estos dos personajes no corresponde tan naturalmente al contexto escenográfico donde están, se ven diferentes. Este pareciera que está aún más abajo que nosotros, más arriba, perdón, que nosotros, y este todavía más arriba. Entonces no corresponden estos dos. Sin embargo, compositivamente pues apoyan la idea temática. El punto focal en ese lugar. Y lo que les decía, las líneas de movimiento, estas nos dirigen hacia una acción siempre. La acción está acá, pero tenemos una línea que contrarresta esa línea de dirección y esa la encontramos acá. Entonces ven una composición como en forma de X, igual que la que veíamos en la imagen anterior a esta. Este es diferente también de Rubens. En este caso, él retoma una temática de fiesta luego que ha finalizado la cosecha. Entonces, eso es lo que muestra acá. La Villa Fed, algo así. Muestra pues las fiestas que se hacían luego de haber recogido la cosecha. Es como la celebración de todo lo que se ha producido durante la etapa posterior a la siembra, ¿verdad? Y también los preparativos para guardar alimentos para el invierno. Entonces en esta hay diversas escenas pequeñas en las que observamos personas comiendo, como platicando, jugueteando por acá, unos bailando ahí al fondo, otros también por acá, un pequeño perro aquí que va a lamer las cazuelas luego del festín, y la lejanía pues al fondo. En este caso, si vamos a encontrar
al hacer el estudio iconográfico, compositivo, sí encontramos una composición en L. Ven ahí la L compositiva. Uno de los cuadrantes es un vacío o es paisaje. En este caso es la lejanía, el horizonte ya que se aleja. Luego tenemos una casa acá, árboles y luego el festín en los cuadrantes inferiores. Tenemos la línea de horizonte, está ubicada a esa altura, por eso vemos a estas personas desde arriba y a estas más o menos de frente. Igual vemos la lejanía casi al mismo nivel, este punto allá. Luego, aquí sí hay líneas de fuga, ¿ven? Son estas, que se dirigen justo hacia donde tenemos la línea de horizonte. ¿De dónde salen estas? Bueno, salen de la construcción y salen acá del suelo, están alineados esos personajes. Y ahí tenemos punto de fuga. Punto focal está acá. Entonces vean que esos elementos siempre están presentes en las composiciones. Hay una dirección también. Y pues la dirección va hacia el punto de fuga. Hacia allá. Pues así sería el diagrama compositivo de esta obra. Me dice, mire, pero entonces está sobrecargado hacia acá, pero hay un vacío acá, no, porque el punto focal está aquí, pero el punto focal lo compensa el paisaje hacia allá, porque es un punto, es una sección brillante de la obra. ¿Vea? Entonces no se siente pesado hacia este lado, porque este paisaje de fondo lo compensa. Bien, aquí tenemos también de Rubens, Cristo y San Juan con ángeles. Ahí tenemos a Cristo, San Juan acá de espalda y unos pequeños niños ahí con alas. Si son niños con alas, son querubines o serafines, aunque aquí lo consigne como ángel. Pues ahí esta etapa sucede que de manera libre, indiscriminada, le llaman ángeles, querubines o serafines a cualquier ser con alas. Eso lo vamos a encontrar así en los libros. No hay un orden, pero ustedes técnicamente ya saben que es un querubín, que es un serafín, y en esa época esos dos términos se aplican a niños con alas. Luego el cordero, que es un signo del martirio. Luego siempre vemos elementos como si fuesen bodegones, acá, con frutos de la época. Si hacemos de nuevo la parte compositiva, vean que siempre hay una sección que tiene paisaje, o en todo caso sería un espacio vacío. Aquí no es espacio vacío, esto es como una roca y unos arbustos. De hecho, este pequeño angelito acá está teniendo este arbusto por acá. Bien, hasta ahí con Rubens. Vamos con Clara Peters. Clara Peters es una pintora también flamenca, pues una de las mejores, de hecho, de la región. Ella también se logró pues ganar el puesto como pintora, como de manera independiente, sin pues estar sujeta a algún familiar que fuese pintor. Eso les recuerdo que no es fácil, no es algo sencillo. Seguramente hubieron miles de mujeres pintoras, escultoras, pero no aparecen registradas, porque en la mayor parte de los casos los hombres de la familia son los que tomaban la obra como propia y la firmaban, aunque ellas hubiesen trabajado. Son algunos casos que sí conocemos en el Renacimiento y en el Barroco, donde sí ya aparecen como propiamente como artistas, como pintoras. Si recuerdan, por ejemplo, la pintora que veíamos en el periodo, más bien en el barroco italiano, Gentileschi, pues ella era una de esas que sí lograron pues sobreponerse a todo lo que le sucedió y manejarse como una pintora. Entonces Clara Peters lo hace en la región del norte. Una particularidad de ella es que pues económicamente correspondería ella a la burguesía. O sea, ella era alguien de una familia adinerada y eso pues le allanó un tanto también la posibilidad de codearse con clientes de categoría bastante altas. Y luego el trabajo de ella, que era bastante bueno, pues le ayudó también
a mantenerse junto con pintores hombres, pues como cotizada, que se cotizaba bien su obra. Con ella vamos a ver los bodegones. Si recuerdan los bodegones, les había mencionado cuando veíamos la pintura barroca en Italia, que aparecen propiamente en el periodo barroco. O sea, es acá donde vemos ya ese tipo de arte. Los bodegones son contextos eh, normalmente de cocina, principalmente en los que observamos productos de la cacería o animales que van a ser cocinados, por ejemplo, y también artefactos o frutas también recolectadas. A esto normalmente se le llama naturaleza muerta. La naturaleza viva es cuando lo observamos en su contexto eh, propiamente natural, es decir, un bosque, un jardín, un estanque, donde vemos plantas y flores que están creciendo, que están floreciendo. Ese es un contexto natural. Entonces, cuando decimos naturaleza muerta, nos estamos refiriendo a que hemos tomado esos elementos de la naturaleza y ahora los colocamos en un contexto artificial. Eh, bueno, dice, ¿es muerta porque hay animales muertos acá? No, porque pueden ser solo objetos. Lo que pasa es que están fuera del contexto. Normalmente aparecen. Me refiero a plantas y animales. Artículos de cocina están en el contexto de la cocina. En este, por ejemplo, dice bodegón con gavilán y conchas, hace referencia a este gavilán que está acá. Hay un deporte en el que se entrena a gavilanes para que ayuden a cazar. O sea, los crían y ¿cómo serían? Amaestramientos sería lo que hacen con ellos para que cacen animales también. Entonces, por eso aparece el gavilán acá. Y luego vemos animales que han sido cazados. Vemos pichones, una gallina por ahí, este que pareciera un faisán, un pato a este lado, unos pájaros pequeños, eso no sé si serían comestibles, pero eso parece un pájaro más bien cantor. Las conchas que se mencionaban acá y porcelana, platos de porcelana. Entonces, ¿dónde está acá el asunto con Clara Peter? Bueno, vean el tamaño, 52 por 71. Estamos hablando de centímetros. Si ustedes trabajan normalmente 80 por 60, ¿verdad? O 80 por 1 metro, o 60 por 40, más o menos creo que por ahí andan los formatos que ustedes trabajan. Entonces conocen esto. 50 por 70 es mediano. Y en ese tamaño mediano, pues ella logra hacer una cantidad de detalles muy, muy grande. Vamos a hacer un recorte acá. Vean esa sección. Esta sección la vamos a ver por acá. Y nos acercamos. Ahí tenemos el animalitos desplumados. Bueno, son dos pichones acá desplumados. Vean también este naturalismo. Vean la pata. Hay un dedo que está trabado en el ala. Está doblado acá. A ese punto de detalle de colocarlo. Luego ella firma aquí, miren, como si fuese parte del plato en el que está colocado esos animales, los pájaros. Luego vean el tejido de la cesta y el brillo de las plumas del resto de animales. Hasta una sección como, digamos, una muesca, un golpe que tiene la madera. Y si lo vemos todavía más a detalle, pues encontramos de verdad mucho detalle. Vean los pelitos las vellosidades sobre la piel, luego el brillo en las uñas. O sea, es una cantidad de detalle bastante grande. Como les digo, ustedes conocen el formato, 50 por 70 más o menos. Es un formato relativamente pequeño. Para esta calidad de detalle significa que trabaja con pinceles muy finos y pues buscando que la obra se viese lo más naturalista posible. Tenemos otra más también de Clara Peters. Ese se llama bodegón con flores, copa dorada, almendras, frutos secos, dulces, panecillos, vino, jarra de pel.
Pues el título pareciera muy largo, ¿verdad? Más bien es como una descripción de lo que está ahí. Pero bien, vamos a comenzar por acá. Vean el trabajo delicado de las flores, flores naturales, los pétalos, las hojas diferenciadas unas de otras, el brillo acá. Aquí está la firma de ella, Clara P.A. y el año, esta sección. Luego, los materiales, la textura de los materiales. Ustedes saben que es eso, cuando hablamos de bodegones, conseguir la textura de los materiales es bien complejo. Ya sea que lo hagan a lápiz o que lo hagan a color, pues conseguir una diferencia, el papel, el barro, la cerámica esmaltada, el vidrio, el latón, pues es bien complejo, ¿no? No es tan fácil hacerlo. Pero aquí lo vemos bien representado. Vean, este plato, por ejemplo, refleja lo que estamos observando acá, es este dulce. Luego los frutos secos que están allá, el material este que parece bronce, las copas, una copa alta allá de fondo, un pequeño, una tetera acá. Y vamos a ver a detalle también lo que se observa acá. Vamos a ver esto. Aquí. Clara Peters no solamente pues firmaba con su nombre, firmaba con su rostro. Y fíjense que es tan detallado lo que estamos observando que en este brillo está el reflejo de ella. Acá está el reflejo de ella frente al objeto. También aparece acá distorsionado en esta sección. Y lo vemos de nuevo acá. Acá aparece varias veces. Aquí está una vez, pero como el objeto es cóncavo y convexo al mismo tiempo, tiene curvas, entonces se distorsiona y aquí la vemos al revés. Y luego vemos otro difuso por acá, y luego vemos otro por acá difuso, y luego vemos otro retrato de ella por acá. O sea, ella aparece representada en la obra. Y les repito, los cuadros no que sean tan grandes. Entonces, hacer esto muestra una maestría bastante grande en el manejo de la técnica pictórica. Aquí aparece otro reflejo difuso de ella. O sea, ella, Clara Peters, no solo firmaba con su nombre, firmaba con su rostro en las obras. Y ese es uno de los grandes méritos que tiene, pues, ella. Ve ahí tenemos un poco más de detalle. Ahí aparece. Y aquí aparece al revés, porque es lógico, tiene una curva y el brillo entonces hace que se vea al revés. Ahí están algunos más difusos. Entonces, ella es una de las mejores pintoras flamencas. Y tenemos otros más. En estos es igual. En todo donde hay brillo, por ejemplo acá, ahí aparece reflejada ella varias veces. Ahí. O sea, no desaprovechaba los brillos de los objetos para poder colocarse ella en ellos. Y bueno, aquí más. Este creo que solo es una sección, no aparece completa la obra porque no se ve la firma. Pero pues ella firmaba. Que pusiera su nombre, eso es un gran paso que estaba dando, porque acuérdense que en estas culturas patriarcales, pues la mujer no tenía la apertura que tenía en otros lugares. Otra ventaja también es que en estas regiones, pues el cristianismo católico no tiene tanto control, les había mencionado ya antes, ¿verdad? Entonces, pues todo el cristianismo es igual, pero en esta época el que tiene un control mayor social es la Iglesia Católica. La Iglesia Protestante también lo hace, pero en menor medida. Entonces, en otras regiones las mujeres pues son casi invisibilizadas, porque se siguen los preceptos dados en el Nuevo Testamento, ¿verdad? O Antiguo Testamento también, sobre cuál es la posición de la mujer. Entonces, esos criterios que son religiosos afectan la parte social. En la zona norte había sido un tanto diferente. Y en Flandes, pues mucho más diferente, porque no es la iglesia la que determina las cosas, es quien tiene el dinero. Y en mucho acá son los burgueses los que tienen esa posibilidad. Bueno, estos son de otros cuadros de Clara Peters en los que les quería mostrar donde firmaba. Vean estos. Firma en los cuchillos, como si fueran parte de la obra. Y bueno, y si vemos esto a detalle, tiene pues de verdad muchos elementos, no es solo las manchas.
A veces cuando estamos haciendo bodegones ya se han dado cuenta ustedes, ¿verdad? Ponemos un par de manchas y ya suponemos que eso representa lo que tenemos enfrente, pero no, hay mucho más que se vea en la tela del mantel. Claro, realmente Clara Peters es una de las eh, mujeres que más eh, con maestría pues muestran el talento. Ahora hay otras más, tenemos también Michelina Boutier, ella también es parte de una familia burguesa, no es de clase trabajo así de campesina ni de artesana, sino que es de familia burguesa. Entonces tenía esas posibilidades pues económicas de poder moverse más fácilmente y su familia le apoyaba también en todo lo que hacía. Entonces la mandan a aprender con pintores y luego a promover su trabajo. Igual ella se casa y no está bajo la tutela del esposo, sino que ella trabaja como igual. Ella pinta en tanto la realidad cotidiana como algunas cuestiones que son también religiosas y algunas mitológicas también. O sea, ella tiene un abanico de temas mucho más grandes. Ese es un autorretrato y pueden ver que pues no tiene nada que envidiar a ningún pintor. Es muy talentosa y pues se muestra acá con sus artículos de trabajo. Vean, por cierto, la mano, vean la posición de los dedos, el signo del amor. Vamos a ver. Esta es una obra mitológica, el, el triunfo de Baco. Acá se muestra pues una bacanal, probablemente una fiesta dedicada a Baco, en la que aquí sí vemos un Baco más joven, musculoso, aunque de consistencia gruesa, pero se nota más saludable que el otro que veíamos. Aquí hay un fauno que lo lleva, vemos por ahí otros pequeños por ahí, eso parece niños, otros por acá, y esto es como manera de campesinos que acompañan la fiesta. Y otros niños por acá, y esta que pareciera ser una ninfa también, que va acompañando la festividad. Siempre hay signos del vino, hojas, las uvas, y pues ahí una hora. Esta no correspondería al tenebrismo porque ahí se fijan, pues está iluminada de diversos puntos de vista. Sí hay sombras, subsombras, pero no corresponden a una sola, sino que cada quien es solamente para iluminarles la presencia. Ahí tenemos una lectura de los cuadrantes compositivos y pues ahí ven siempre hay una sección con más paisaje. La línea de horizonte, punto focal, y la línea de dirección, que es hacia donde se dirige la acción. Eso nos lo dicen tanto esos que van caminando por acá como la trompeta. Nos dice que en esa dirección es que se avanza dentro de la obra. Este es un retrato de dos santas, Santa Inés y Santa Dorotea. Bueno, ellas se muestran acá con el signo del martirio de Cristo, que es el Cordero, y una canasta de frutas, como un bodegón. Tiene una pluma en las manos también en acá. Y luego, pues, el manejo entre ellas, ¿verdad? Un poco de diálogo con cómo giran el cuerpo una frente a la otra. Ahí tenemos las secciones. En este caso no podemos decir que hay una sección predominante, sin embargo, pues esto nos podría sugerir una composición en L siempre. Estos tres. Y este sería el complemento de esta que vemos por acá. Línea de horizonte, punto focal. Y la dirección, hacia donde se mueve la escena. Nos lo dice la mirada del cordero y nos lo dice la pluma que tiene ella. Este es San Juan Bautista, lo muestra adolescente, vestido con unas pieles nada más. O sea, lleva los dos signos que son este báculo con el crucifijo y el cordero también acá. Pelo largo,
y la piel nada más puesta sobre uno de los hombros y amarrada a la cintura. Esta es igual, esta es la composición. Y pues esta, si fuese como en forma de L, va en esta sección acá. El complemento sería este de aquí. Vean, las miradas llenan compositivamente los espacios. Es decir, que si ustedes hacen un retrato y en el retrato ustedes colocan el rostro en el centro, completamente en el centro, pero está mirando hacia un lado, no está mirando al frente, sino que mira hacia la derecha, por ejemplo, entonces la composición se le fue de lado, porque la mirada es parte de la composición. Entonces, ¿qué tendrían que hacer? Mover el cuerpo un poco hacia el cuadrante izquierdo, sería en todo caso hacia acá, de manera que la mirada llene el otro espacio vacío. Y ahí la composición entonces se ve equilibrada. Ahí tenemos la línea de horizonte y el punto focal, justo ahí, la dirección. Bueno, hasta ahí, con esta sección vamos a ver otros pintores holandeses siempre, la región de los Países Bajos. Vamos con pues yo le voy a decir Rembrandt, porque el nombre es un poco complicado. Es algo así, Rembrandt Halverson van Rijn, algo así creo que es. Rembrandt, familiarmente hablando. Rembrandt hizo bastantes retratos, esto es uno de los que son como un tanto más famosos. Él tiene un poco de la escuela tenebrista, y el caso es que logra realizar a través de trazos con el pincel sin llegar a difuminar completamente bastante detalle. Entonces eso es lo que vemos acá. El pincel con el óleo pues se mueve de manera de generar manchas que por contraste tanto ayudan a delinear las formas como también a darle volumen y a dar brillos y sombras y subsombras. Entonces si lo vemos una de estas obras de cerca, lo que vemos son manchas. Muchas de estas son pequeñas, no son tan grandes, fíjense, y pues da cuenta de la calidad de detalle también que tenía a la hora de trabajar. Es otro también eh, de Rembrandt, es un retrato Johannes sería Bettenborg, algo así, me falla mi holandés. Y bueno, ahí él se muestra a un personaje observando al frente y tiene una luz lateral en un contexto también de luz tenue, de luz suave y con un traje completamente puro. Vemos el rostro muy bien modelado, vemos reflejos de luz de este lado, de hecho, y si se los muestro de cerca, van a ver la calidad del detalle. ¿Ves? Ustedes ya han hecho retrato, ¿verdad? Entonces saben que esto es complicado. Pero pues la práctica hace al maestro, como bien dice el dicho. Entonces, luego a través de trazos, en cuanto a la lectura del trazo se ven sencillos, pero hay que saber cómo colocarlos, ¿verdad? Pero vean, contrastes de color nos permiten hacer el volumen. Luego las tonalidades para la piel, los rosas, nos logra mostrar la piel, una piel sana, por ejemplo. Vean, el rosado alrededor de los ojos, en la punta de la nariz, en los labios, las canas en la barba y el detalle también de la tela del collarín eh, que lleva puesto. Ahí se vemos la transparencia. Luego acá notamos manchas, miren, como que son manchas. Entonces, esos detalles los lograban ellos a través de manchas. Pero pues el óleo es un material que permite hacer eso. Vamos a ver otro más. También de Rembrandt, la lección de anatomía. Y en este caso observamos pues, un cadáver, que es uno de los puntos de atención en la obra. Y tanto el maestro, el médico, como los estudiantes de anatomía. Pero dice lección de anatomía del doctor Nicolás Tump. Todos son retratos, entonces si se fijan, pues algunos ven hacia el frente, otros ven al profesor, otros ven al difunto y otros pues la vista un poco vaga hacia afuera del cuadro. Hay una luz
un poco cenital, pero lateral, que ilumina principalmente el cuerpo inerte en la mesa de trabajo. Luego hay un libro por acá, probablemente en el que aparecen algunos aspectos técnicos de la anatomía que les está mostrando por acá. Bien, estas lecciones de anatomía, por cierto, ayudaban a que los médicos entendieran mejor las cosas. Hoy ya no estamos en la época en que los carniceros eran los que hacían disecciones en el cuerpo para reparar algún problema que se tenía. Ahora esos conocimientos los tienen personas que se dedican un tanto más profesionalmente, académicamente, pues a la salud. Entonces eso ayuda bastante y ayudaron mucho los tratados de anatomía de la época renacentista, por ejemplo. Bien, otra más, esta es la ronda nocturna, también de Rembrandt. Y de esta, pues mencionarles que cuando Rembrandt la entregó, pues no le gustó a los que la habían pedido por una razón. Los rostros se veían muy oscuros y estaban como al fondo, ¿verdad? No se veían bien. El alegato de Rembrandt con esta obra es que, pues decía, es una ronda nocturna, porque tienen que estar iluminados, están en la noche. Entonces él los había pintado en la noche, pero lo hicieron que lo corrigiera. Entonces en la corrección, por eso vemos que hay como rostros iluminados, no corresponden a una sola fuente de luz, sino que iluminó los rostros de manera independiente porque pues ellos querían verse en la obra. O sea, ellos decían que nadie los iba a reconocer si estaban en lo oscuro. Así que pues esta es una anécdota con esta obra. Esta es tenebrista y muestra pues un grupo de personas que están como vigilando una ciudad por la noche. Por eso se llama la ronda nocturna. Bueno, hasta ahí con Rembrandt. No sé si hay preguntas hasta acá, comentarios. No, bueno, vamos con otro personaje interesante de esta región. Este es Johannes Vermeer. Nosotros le decimos en español Vermeer. Así que si ustedes dicen Vermeer, se lo voy a valer. Pero es Johannes Vermeer. Ese sería el nombre de él. Hay una ciudad en la que se llama Delft, en la que él vivió. Él no viajó mucho, bueno, aprendió muy bien el oficio de pintor, era muy profesional en lo que hacía, pero a juicio de muchos historiadores y biógrafos, él era un poco lento para trabajar. Y eso lo que provocaba es que pues las obras fueran una al año, dos al año. Entonces, él realmente no tuvo una producción pictórica muy amplia. No fue un pintor prolífico, es lo que me refiero, porque él dedicaba bastante trabajo, bastante tiempo a lo que estaba haciendo. Podía pasar en contemplación de la obra pues mucho tiempo. O sea, ¿qué es contemplar la obra? Bueno, ustedes están pintando, se alejan y simplemente la miran. Llega un punto en que uno se queda viendo, dicen, no, aquello lo debería pintar diferente, aquello no me parece, el punto focal no me está funcionando, la línea de horizonte está muy abajo. Entonces van trabajando y trabajando sobre la obra durante mucho tiempo. Entonces él lo hacía de esa forma. Se dice que era un marchante de arte, es decir, compraba para, no, perdón, trabajaba para vender, nada más, no para acumular obra, sino que era para vender. Una de las cosas interesantes de la vida, como les digo en otras ocasiones, pues, ¿qué sería de la historia si no hay chismecitos en ella? Es que, pues, tenía eh, una familia muy grande y estaba bajo casi que la tutela de la familia de la esposa. O sea, no tenía mucha independencia, pues dicho de otra manera. Tuvo, creo que 11 hijos, si mal no recuerdo, y eso entonces le demandaba muchos recursos. Entonces, imagínense, pintaba poco, una o dos obras al año, y con esa cantidad de hijos, pues era un gasto bastante grande el que tenía. Entonces, aparte la finanza no la manejaba ni él solo pintaba. Entonces era un poco complicado para él. Por eso es que cuando fallece, pues la familia tiene que echar mano de las pocas obras que él tenía, venderlas y tratar de sobrevivir mientras los pequeños, pues, bueno, los más pequeños crecían. Es un poco compleja ahí
la historia familiar de Vermeer. Pero pues, sin embargo, nos dejó unas obras muy interesantes. Él trabajaba en una sección de su casa, como le llaman, un taller, pues en el que él tenía su estudio, y mucha de la obra de él la vamos a observar siempre ambientada en esta esquina. Ahí le llaman el pintor de la luz, porque él se interesó bastante en el trabajo de la luz. Él también tenía una máquina, una cámara eh, una cámara oscura, era como un antecedente de las cámaras fotográficas. A través de ella podía él observar reflejos de la realidad y estudiar las formas para poder captar mejor la luz y pintar de mejor manera. Hay unas obras de él este, que fueron como, no se sabe si por cuenta de él, o sea, correcciones que él hizo o alguien más las hizo después, en la que desaparece en este cuadro que ven al fondo y solo aparece este. Entonces, pero luego hacen una restauración eh, y encuentran algunos vestigios de otra obra abajo. O sea, al hacer, no sé si rayos X o qué fue lo que hicieron con la obra, pero descubrieron que había un cuadro atrás de la obra. Bueno, ¿qué más decir de la obra? El trabajo muy minucioso de las texturas de los vestidos, de los decorados que tenían los modelos que utilizaba. Y bueno, la luz que ya les había mencionado. Vamos a ver otra más. Vean esta, es la misma esquina, solo cambia el filtro de luz. Ahora es una tonalidad fría porque la ventana ahora tiene eh, un vitral azulado. Esta es la mujer con jarra de agua. Aquí tenemos un mapa en el fondo y bueno, ahí vemos el trabajo muy minucioso de las telas, de las transparencias, de los brillos, de la luz principalmente. Otra más en la misma zona de la casa. Ahí tenemos la fuente de luz, que es ese ventanal de ese lado. Pero en esta él se retrata también en la obra, solo que lo hace de espalda. El arte de pintar sería el nombre de esta obra. Vemos siempre los mapas como ambientación, telas, cortinas, planos y pues la joven que coloca ahí con un libro en el brazo y un instrumento musical en la otra mano y él pintando acá de espaldas. Noten también el trabajo de la luz, sombras, subsombras y texturas. Vean, si esto lo vemos más a detalle, vamos a encontrar muchos paisajes en esta parte de acá. Esos cuadros son un poco más grandes, son arriba de 1,50 m de alto, entonces son cuadros más grandes. De hecho, en esta región hacían cuadros que medían a veces que eran casi el tamaño de una pared, porque pues los utilizaban como decoraciones dentro de los edificios. Bien, esta a lo mejor ya la habrán visto antes, es una de las pinturas famosas de él, la joven de la perla o la chica del arete de perla, también le llaman la chica, la muchacha del turbante. Pues esa es una de las más conocidas de él, y no sé si vieron la película, que se llama La chica del arete de perla, en español, que es una película que pues utiliza como eje narrativo la historia de la muchacha que sirve de modelo para Vermeer. Eh, es una historia ficticia, no hay elementos tan biográficos en ella, salvo pues lo de la familia, que él era un pasante, que pues la familia de la esposa era la que le manejaba las finanzas, los problemas económicos que tenían, la relación con los mecenas, que eran burgueses en su mayoría. Entonces todo eso lo vemos en la película. Yo esa sí les recomiendo que vayan fin de semana y la vayan a ver. Eh, Aparece también, no les voy a dar spoilers, pero sí les voy a decir que aparecen escenas del taller y ahí podemos entender cómo es que esos pintores trabajaban, que era básicamente conseguir óxidos, juntarlos con óleo
y luego preparar con aceite, perdón, el aceite de linaza, pues, y luego preparar la pintura que necesitaba. Entonces, es bien interesante eso y también las reflexiones que se hacen acerca de la luz, que ya les había mencionado que en el caso de él, en particular las atmósferas que utiliza por la luz. ¿Sí, Freddy? Freddy. ¿Dónde podemos hallar la película? ¿En YouTube o en alguna plataforma? Pues les quedo debiendo ahí, pero pueden buscarla, yo creo que la pueden encontrar, ustedes son más diestros que yo, porque si me dicen, mire, búsquela en Netflix, no tengo Netflix. Búsquela en tal, no tengo Paramount. Que busquen la otra, no tengo. O sea, yo esas cosas no, porque casi que mi tiempo me queda. Entonces, pero deberían de buscarla. Hay alguien que nos comparta por ahí en qué plataforma está, o si hay alguna manera de verla en la web. Yo una vez la encontré en la web, buscándola ahí, pues me apareció y estaba de una calidad bastante buena. Pues yo no recuerdo cuando salió en cine, fíjense, ¿no? Realmente no me acuerdo, porque no la vi en cine. Esta la conseguí en una copia en DVD hace ya bastante tiempo. Hace unos 15 años más o menos, pues hicimos una pequeña biblioteca en la Escuela de Artes para pues, tratar de reunir pues todos los videos sobre historias, sobre pintores, pintoras, artistas en general. Entonces logramos tener un buen paquete. Ahí en ese grupo estaba la película. Entonces, yo les recomiendo que la vean. Esto es bastante interesante. eh, lo que van a encontrar. Y no les digo más porque si no, luego me acusan de dar spoilers. Bien, no sé si hay preguntas, porque si no, pues aquí llegamos con Vermeer. Vermeer, como decimos en español. Bien, entonces pasamos a otro tema y es el rococó. El rococó siempre es barroco, o sea, que no quiero que lo veamos como que es algo diferente al barroco, no, siempre es barroco, pero es un tipo de barroco recargado, o sea, si ya vemos que nos cansa un poco la vista a veces el barroco por la cantidad de información visual que tiene, esa información visual son relieves, son decorados en relieve, decorados pictóricos, elementos de lujo como por ejemplo espejos, oro, plata, bronces, cristalería, o sea, todo eso que es lo que se llenaban los palacios o en el caso de las iglesias que se llenaban de bastantes imágenes. En el rococó, especialmente en Francia, lo que vamos a encontrar es una exaltación mucho mayor a la burguesía, no, perdón, a la monarquía. La burguesía no, porque en el caso de los burgueses no son oponentes a la monarquía. A los monarcas, la familia de ellos y la aristocracia. Tiene un equivalente en el arte religioso del barroco español. Sí, hay un estilo que es equivalente, no es igual, pero es equivalente. Equivalente significa que tienen la misma cantidad de información, solo que en aquel caso le vamos a llamar churrigueresco. Ahí luego les explico por qué. El rococó entonces sería un estilo eh, que está dentro del barroco, pero mucho más recargado, mucho más lujoso y básicamente vamos a encontrar la mayor atención en en el arte cortesano, o sea, en las cortes de los reyes. Voy a pasarme de las diapositivas de texto para que veamos las imágenes. Solo les punteo algunas cosas, como por ejemplo que en el siglo XVIII, entre 1738 y 1748, este siglo XVIII, fue que se descubrieron las ruinas de Pompeya y de Herculano. Aparte de eso, esas expediciones que hacían los franceses, los ingleses, principalmente, bueno, Portugal por un lado, España, que está en plena, que sería dominio de las regiones de acá de América, esos países andaban investigando cada vez más, tratando de ganar más territorios para sus reyes. Entonces, ahí es donde aparecen excavaciones que hacen y recuperación de tesoros, por ejemplo, en Egipto, y todo eso se lo llevan para Londres o se lo llevan para Francia, para París.
Y por eso es que esos museos de estos lugares están llenos de arte, porque pues saquearon mucho. Ahora Egipto, Grecia, por ejemplo, les está pidiendo que les devuelvan las cosas. Irak les pide también que les devuelvan, por ejemplo, la puerta de Istar, pero no las van a devolver, ¿verdad? Esas cosas ya se las adueñaron. Hay varios memes, por cierto, cuando eh, acerca de los museos en Londres o de París. Pero bien, entonces, luego de esto, entre el siglo XVIII, esos descubrimientos que se van desarrollando son los que hacen también que a nivel del pensamiento intelectual de la época, o sea, me refiero a en las universidades, ya no tan cerca de la religión, porque la religión, acuérdense que controlaba las universidades, pero acá se están separando. Comienzan a surgir pensadores independientes, principalmente escritores, filósofos, historiadores, que comienzan los oficios también, las artes en ese sentido, y pues vamos a ir avanzando hacia un periodo posterior que se llama neoclásico, es el que sigue después del rococó, y ahí tenemos a Luis XVI en ese momento, que es el último de los Luises. Bueno, vamos a ver por acá, avanzamos con el texto y nos vamos a ir aquí a la arquitectura. En cuanto a la arquitectura, lo que vemos son, pues, las formas no cambian mucho, pero sí aumenta la ornamentación. Y vamos a ver también que hay pocas influencias religiosas. ¿Y por qué? La religión sigue perdiendo terreno en cuanto al dominio que tenía antes de las sociedades. No significa que no esté presente, sigue estando presente en, en todos los países, ya sea protestante o católica, pero ya tiene menos influencia. Cada vez más son los gobiernos monárquicos los que van adquiriendo más poder. Acuérdense que eso inició hace ya varios siglos, es lo que hemos estado viendo. Entonces, vamos a encontrar que pues hay edificios que mantienen las líneas que ya hemos visto del barroco, pero se agregan elementos como estos, remates en algunos casos, o secciones de elementos decorativos en las fachadas. Estos son como manera de atlantes, en figuras masculinas o femeninas que están sosteniendo, o pareciera que están sosteniendo esta sección del edificio. Eso es en el exterior. Aún en el interior es todavía más lo que vamos a encontrar. Esto es en Austria, otro país europeo, y es lo mismo. Mucha decoración. Y los colores se vuelven pasteles, por cierto. Las tonalidades pasteles junto con las doradas, o el uso de espejos o de cristales en los edificios, pues se vuelve como más como la norma. Y las curvas siempre. Eso tiene mucha curva. Eso es Austria. Esto es Francia. En Francia ya veíamos los otros que les mostraba de Versalles, ¿verdad? Esto sigue siendo Versalles, pero vean que ahora está más lleno, este está todavía más lleno. Y aquí los trampantojos, que visto de nosotros de abajo hacia arriba, pareciera que el cielo está sobre nosotros y estos personajes van subiendo o bajando de las nubes. Esos son trampantojos, acuérdense. Luego la cristalería, los espejos. Vean este otro. Ahora, bueno, no sé, esta les voy a preguntar, es una pregunta, es curiosa. ¿Este estilo les gusta o no les gusta? ¿O les parece muy cansado, así como muy saturado de cosas? ¿O les gusta mismo? Vamos a ver, tengo Samuel, tengo Jocelyn. Hay algunos que se ven bien, pero hay otros que como este que está mostrando ahorita que sí se ve bastante cargado. Pero hay otros que se ven bastante bien. Veamos que estamos compartidos ahí. Jocelyn y luego Harold. Pues se ve bien, se ve elegante, pero como dice el compañero, se ve muy sobrecargado y además siento que se puede uno estar mareando con tanto reflejo. Muy bien, ahí está un efecto secundario. Vamos a ver, Harold. Voy a ver.
Yo digo de que, bueno, al menos desde mi punto de vista, me gusta bastante cómo se ve, aunque se vea sobrecargado, pero siento que es como una forma bastante creativa de decorar los edificios. Muy bien, pensando en una casa, en su casa o en su cuarto, harían algo así. Kevin. Fíjese, Lick, que al contrario de mis compañeros, la verdad es que a mí no me disgusta y al contrario me gusta verlo así. Ujú. Bien cargado, saturado, como era el otro. Así. Natalie, dígame. La verdad, le comento, a mí la verdad sí me gustaría, porque no sé, como que a mí me gusta mucho el nacionalismo, ¿verdad? Entonces, si tuviera la oportunidad, no sé, se me hacen como cosas que tienen bastante personalidad o esencia, digamos, por así decirlo. Muy bien, gracias por el dato ahí, muy bien. Freddy, luego Yanira, ya vemos en el chat qué es lo que dice. Igual, licenciado, a mí sí me gusta bastante, fíjese, quizás sí lo hiciera en mi casa, si tuviera la oportunidad, o en un cuarto específicamente, porque sí, para mí es bastante aceptable el estilo. Muy bien, gracias. Yanira, luego Rafael. Pues todo arte tiene su belleza, ¿verdad? Se ve hermoso desde lejos, pero este sí está muy cargado y refleja bastante lujo, quizás como un museo, un palacio, o un edificio antiguo que tenga mucho, no sé, conocimiento y que tenga quizás mucha importancia en cuanto al el gobierno, que tenga dinero para esa nación y que mantenga algo así. En mi casa no pondría tal vez una lámpara parecida a lo más mínimo, pero no creo. No tanto, muy bien, gracias. Rafael. La verdad es que sí se ve bastante interesante, Lick, pero siento yo que también me gustaría saber cómo se vería en la noche, porque ahorita como lo estamos viendo es una manera y ya en la noche tal vez se ve mejor. No sé. Considero que tal vez por mi gusto sí siento que está cargado. Tal vez no lo utilizaría, ¿verdad? Si me dieran la oportunidad. Muy bien, gracias por los datos. Aquí en el chat me dicen que, vamos a ver, bueno, Daniel dice que se ve bonito, Leslie demasiado saturado, pero bonito. Cristian, si es hermoso el dorado, se le luce. Erika dice, para mí es muy saturado. Y Diana, si me gusta, es bonito. Y Daniel dice, no. Jocelyn dice, no, también. Fíjense que es saturado. En mi caso, a mí el barroco me gusta. Uno de los estilos que me gustan bastante, igual que el gótico, por ejemplo. Y quizás hay muchos lo preferiría al Renacimiento. Sin embargo, sí lo considero como bien cargado. Pero les decía, es una opinión, es un gusto. O sea, el gusto no es objetivo, porque a mí lo que a mí no me gusta, a alguien más sí le puede gustar. Pero, ¿qué es lo que pasa con esto? Que llega un punto en que en general cansa a la gente de la época. Y entonces esa saturación llega a cansar y lo cambian de manera drástica. ¿Y a qué vuelven? Vuelven a las líneas del Renacimiento, vuelven a las líneas de Roma y Grecia, es decir, eliminan la mayor parte de la decoración y mantienen líneas geométricas ortogonales, más limpias, menos saturadas. A ese periodo se le llama neoclásico. Entonces el neoclásico es una respuesta justamente al barroco y más aún al rococó. El rococó es un estilo de la élite y lo que refleja simplemente es lujo. Y así como eran estos, imagínense las ropas. Bueno, es la época de las grandes pelucas, esas blancas que se ponían, aromatizadas y esos vestidos pomposos. Es la época de una reina que seguramente habrán escuchado hablar ustedes mucho, es María Antonieta. Es una de las que más derrocharon dinero pues en su momento y son de las que ven la transición justamente del rococó al neoclásico. Ahí es donde se ve ese tránsito de estilo. Y pues como les digo, pues es una de los estilos que llegan a cansar tanto ahora. En escultura vamos a ver qué tal lo vamos a encontrar. El rococó
en escultura, digamos que no es tan diferente de la escultura que hemos visto en Italia, por ejemplo, con Bernini, que son esculturas como mucho más movimiento, con bastante detalles en las ropas y con una precisión técnica bastante detallada, bastante bien hecha. Vean este. Es la historia mitológica de Prometeo encadenado acá a la roca, y un águila, que es la que llegaba a castigarlo, pues le rompe la piel, la carne del lado derecho y le come el hígado. El hígado para la mitología pues era el lugar donde estaba ubicado como el equivalente al corazón. Es decir, era un lugar vital, por eso es que eso es lo que se comía, y luego en la noche la herida se cerraba, el hígado crecía de nuevo, él se sanaba y otra vez regresaba, era como el castigo. La alusión al castigo está acá. Prometeo lo que hizo fue robar el fuego de los dioses y dárselo a los humanos, entonces eso está representado aquí. Y vean ¿qué sería? La precisión técnica de esto. Aquí tenemos llamas de la antorcha, pero esas llamas eventualmente se van convirtiendo en humo. ¿Ve? Hay una representación de humo acá. Desde la llama hasta el humo por ahí. Luego las telas, que parece que se mueven mucho, con mucho detalle, eso es barroco. Y el pelo, vean. Se gustan bastante para estas obras los mármoles así como blancos o colores perlados también. Tenemos esta de Corradini, es otro de los escultores de este periodo. La Dama Velata se llama, Puritas, o la Dama del Velo, es el nombre. Y bueno, en ella lo que encontramos es que nos ha hecho un rostro cubierto por un velo transparente, porque pues vemos a través del velo el rostro. Y bueno, ¿qué es lo que hizo acá? Pues simplemente conjugar la anatomía superficial del rostro con una tela. Entonces, eso es una maestría técnica bastante grande para la época. Bien, se logra ver los labios, la nariz, los ojos abajo del velo transparente. Y el velo, si lo vemos acá, tiene textura, tiene como si fuesen encajes marcados. Y luego como un manto que corona la parte inferior, cerrando el busto. Vean, se ve el pelo también a través de la tela. Entonces, en ese caso, eso sería la saturación de información visual, ¿verdad? Es un elemento que va todavía mucho más allá. Hasta esa época, pues, lo más cercano que teníamos eran la idea de las telas húmedas de los griegos. Eso es lo más cercano que había, que pareciera que la tela estaba húmeda sobre el cuerpo. Y bien, Corradini tiene otro más por acá. ¿Qué tan transparente puede ser el mármol? Pues nos lo muestra en una escultura que completamente está cubierta por un velo transparente. Y tiene pues por ahí rosas, una guirnalda de rosas. Abajo también como una planta, una linterna o como un incensario más bien. Y bueno, eso ustedes lo buscan en internet y les van a aparecer un montón de traducciones erróneas, falsas, de esto que está por acá. Esto es básicamente es una escultura de un mausoleo. Algunos dicen, no, es que es María Magdalena, pero pues no hay datos exactos que lo digan. Y porque también pues a María de Magdala no se le representa así como desnuda, o tan desnuda, al menos en esta época. Es básicamente esto lo que aparece en la lápida, que es un texto que dice que está la memoria de Cecilia Gaetani del Águila de Aragona, hijo de los duques de Laurenzana, y quien fue esposa de Antonio di Sangro, príncipe San Severo y madre del duque Torremaggiore. Este es el que mandó a hacer el mausoleo, por cierto. Por su elegancia de ingenio, religión y fe en Dios que brilló en ella. Raimundo, su hijo, el duque,
príncipe San Severo erige este monumento de su eximia virtud y de su amor para que sus insignes méritos incomparables no se perdieran en el año de la salvación. 1751. Eso es aquí. Si no me falla mis números romanos. Que ves, 1500, 1570, no 1551. Me descarga el recurso. Ahí está. Bien, entonces ahí tenemos otra obra compleja. Fíjense que hay una más que no la coloqué acá, pero seguramente la habrán visto. Es la de un... es un escultor que hace un personaje que está dentro de una red. Esa también corresponde al periodo rococó, pero no, ya recuerdo que no lo tengo por acá la imagen. Pero sí es parte de la época. Es decir, esta es una época en la que técnicamente se va más allá de lo que se había hecho, agregándole mayores detalles de lo que se realizaba. Bueno, sobre la pintura del rococó, pues aquí tienen el resumen. La gama cromática son tonos pasteles, es una manera de diferenciar el rococó del barroco. Los tonos son pasteles, son suaves, se trabaja sobre grisallas y pues principalmente los tonos van fríos, algunos cálidos, algunas composiciones cálidas, y los temas, las temáticas son íntimas de la élite, o sea, son íntimas de la cultura cortesana, o sea, de todos los que están alrededor de la corte del rey, de la familia del rey también. Es un arte completamente al servicio de ellos. Mientras esto se daba dentro de los palacios, afuera crecía el descontento en contra de los monarcas. Ya habían revueltas en muchos lugares buscando pues revertir esto y que ya no siguieran exprimiendo tanto al pueblo, porque pues cuando hacía falta dinero para el rey o para la corte del rey, lo que hacían era subir impuestos y comenzar a exprimir más al pueblo. Entonces, mientras eso que vamos a ver sucede dentro de los palacios, afuera, les repito, hay descontento social. ¿Qué temáticas son las que principalmente toca el rococó? Pues lo femenino, el amor terrenal, las escenas de fiesta y las reuniones de sociedad. Eso es. Yo solo les voy a poner algunos cuadros, no se los voy a mostrar todos, pero pues hay de fiestas, hay bastantes. Y en los contextos, por cierto, arquitectónicos, se ven como ruinas griegas. ¿Y por qué? Porque está de moda en este momento el descubrimiento de Pompeya y de Herculano. Entonces Roma, Grecia, todos esos temas vuelven a tener presencia, y eso es lo que eventualmente va a voltear la atención de los que consumen el arte, de los que los piden, y de los pintores también, o de los escultores, hacia los temas antiguos. Y entonces va quedando de lado el barroco y el rococó. Bueno, vamos a ver aquí un par de obras. Tenemos el columpio es de Fragonard. Este es de 1767, esto es siglo XVIII. Y bueno, este es un tema íntimo, es un tema que nos habla de un triángulo amoroso acá. Ella es la esposa o la novia, bueno, esposa sería. Acá tenemos al esposo, que es una persona mayor, y aquí tenemos al tercer invitado, que sería el novio. Y entonces hay una escena en la que hay una complicidad entre estos dos y entre las esculturas que vemos alrededor. Mientras el anciano está, o el señor está tirando de las cuerdas para columpiar a la doncella. Vean las manos, por cierto, el símbolo del amor. Ella lanza un zapato, es despojarse es como que se está desvistiendo. Abre las piernas y entonces el joven se sorprende. Ahí en medio del rosal, el escondido. Y les decía, lo de la complicidad, Cupido en esta escultura
parecía decirles a los otros que están ahí atrás, a estos de aquí, para decirles que guarden silencio, que guarden el secreto. A estos que están aquí, que están como jugando con un delfín. El palacio allá de fondo. Y ahí la escena. Vean que los tonos son pasteles, no hay colores así como tan brillantes. Y hay una maestría también técnica en cuanto a la resolución del follaje y de las telas. Otro más, este también es un concurso. Bueno, es una escena íntima más bien, eso se llama el concurso musical de Fragonard también, de Jean-Honoré Fragonard. Y vemos el contexto en el que está hecha la obra. Tenemos un escenario en el que hay ruinas, acuérdense, está de moda las ruinas griegas y romanas, entonces vemos un escenario de ruinas, es una fuente allá. Y ella es juez en un concurso. En estos dos pretendientes de ella están tocando música. Uno ha tocado una flauta y otro una como gaita. Entonces ella está a punto de colocar la corona sobre este joven de acá y el otro joven pues se arrodilla, se lanza a sus pies diciéndole que no se lo dé a ella, sino que a él. Pero ella pues ya tomó una decisión y el otro va a recibir la corona. Tenemos elementos que nos hablan de la abundancia acá. Esto nos ubica también temporalmente. Estos son frutos de finales de fruto de la cosecha, es decir, que están más o menos entre el otoño o el invierno, por ahí. Y las tonalidades son frías en general, aunque los elementos principales, el punto focal es más cálido, la paleta, pero alrededor vemos más tonos fríos. Acá no vamos a ver lo de las composiciones por cuestiones de tiempo, pero si sacáramos lo de los cuadrantes, vamos a encontrar que hay cuadrantes siempre que tiene paisaje. Vamos a ver otro más. Esto también, otra escena íntima en la sociedad. Es una reunión. El contexto general es una reunión, una fiesta. Pero esto está sucediendo en una de las habitaciones, lejos de la aglomeración de gente. Allá tenemos la gente platicando afuera, la puerta a medio cerrar. Una escena en la que un joven está llamando a la señorita para que entren a otra habitación. Ella él la está tomando para llevarla hacia la habitación y ella se resiste, pero vean la resistencia, ¿cómo se llama? Es un manto suave, como un velo más bien, que no ofrece mucha resistencia. Entonces eso es lo que se intuye acá, o sea, es como un no o un sí en la escena, o sea, es un no, pero ve hacia allá ella, como tratando de decir, no, es que ahí hay mucha gente, o qué sé yo, ahí ustedes interpreten. Ya para las interpretaciones así un tanto, siempre vinculadas pues a la juventud, a los temas de noviazgos, escondidas, y luego pues la parte técnica. Esta en general es una paleta fría, la que vemos acá, y los tonos siempre pasteles. Vean, eso es uno de los elementos bien interesantes. Vean la tela, parece de verdad satinada. Tiene los brillos justo donde deberían de estar, los pliegues. Luego las transparencias también. Los brillos de esta otra tela como tornasolada. Esta otra igual. Y bueno, siempre escenas íntimas. Otra más, esta se llama Gracia y es de Fragonard también. Fragonard es como uno de los pintores preferidos por la élite. Y en esta observamos igual una escena de una joven que acaba de levantarse, acaba de despertarse, está semidesnuda en su cama y tiene un perrito con el que está jugando. Esto que está allá es un perrito. Y le está dando como un aro o algo para
para jugar. Y tiene otros, una mano. Y noten esto, vean los trazos. Estos ya no son así como tan delicados como en la otra obra que veíamos, sino que estas son manchas, son trazos fuertes. Eso también es parte de muchas de las obras del rococó. Solo trazos, ya no hay una idea de la limpieza del pincel sobre la superficie para generar esas líneas como muy suaves, como esta anterior que veíamos. ¿Ve? Y es el mismo pintor. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, lo que pasa es que pues la pintura va evolucionando y se van encontrando nuevas formas también de representación. Muchos pintores que en esta época comienzan a pintar así, terminan haciendo algunas obras también un tanto más como románticas, del romanticismo. Los siguientes periodos que vamos a ver, que bueno, después del barroco en España, los siguientes que vemos tienen bastante de similitud ya con el romanticismo, por ejemplo. Están bastante cerca. De hecho, el romanticismo, el neoclásico, van casi a la par. Se van matizando junto con lo que quedaba del barroco o del rococó. Bueno, otra más que es sobre la embarcación del Sidera. Estos son como unos, la corte del rey o algunos aristócratas que llegan a una isla. El barco se deja cerca de un muelle y luego ellos caminan en medio del bosque en el que encuentran ruinas, altares y por ahí algunos amores que flotan en el aire en medio de del humo de las ofrendas que están en esta zona. Y bueno, tenemos otra pintora. Esta es ¿qué sería? Mary Louise Elizabeth Biguel Lebrun. Normalmente la vamos a encontrar como Biguel Lebrun. Ella es hija de un pintor, también de la época barroca. Ella se ubica más más en el rococó que en el barroco, y es otra de las pintoras que sobresalen de manera individual con el oficio de pintora. Vean, este es un autorretrato. Vean el detalle, los colores pasteles siempre, y pues pintada con los elementos del oficio. Pinceles, vean la suavidad de las telas, el brillo de las telas también. Y ahí está. Entonces, Biguel Lebrun es también una pintora. Ella de hecho fue la predilecta, según muchos biógrafos, de María Antonieta. Ese es un retrato de María Antonieta. O sea, María Antonieta la prefería a ella y la llevaba a muchos lugares, como mostrándola como su pintora particular. Entonces ella era pintora de la élite. O sea, también le pintan a María Antonieta, están pintando a la élite. Entonces ella era una pintora de élite. Sin embargo, tuvo problemas porque pues María Antonieta es la última de las reinas de Francia. Luego viene la Revolución Francesa, ella la mete en presa y bueno, termina sin expoliarles nada, pero pues a ella la terminan asesinando en una ejecución junto con ella y varios de la corte, bueno, la familia del rey. Y entonces Miguel Lebrun, María Luis, tiene que huir, pero se va a otros lugares y ella sigue también en esos espacios trabajando como pintora. Entonces hay pintura de ella en diferentes lugares, aunque vemos que en Francia es donde encontramos de este periodo varias pinturas de ella. Pues tenemos a María Antonieta, vean la destreza técnica, el detalle de los encajes, por ejemplo, el brillo de las telas, la suavidad del contorno, lo rosado de la piel, o sea, una idealización bastante grande que hacía de María Antonieta y de los ambientes en los que la pintaba. Aquí tenemos otra también. Este es como un traje de gala, de pompa, en uno de los palacios.
Vean el peinado así como muy pomposo, el sombrero. Y las telas así también como pomposas. Acuérdense que estos son vestidos grandes que tienen toda una estructura, un armazón en la parte inferior y son como 4 o 5 vestidos que se ponían uno sobre otro. Ahí tenemos la corona. Y interesante cómo difumina el fondo de manera que no llame más la atención que ella. Es como para que el enfoque vaya alrededor de ella. Otra más, esta, fíjense que se pareciera un autorretrato, pero yo le he encontrado como retrato de la duquesa de Polignac. Busqué otras referencias y siempre me aparece como la duquesa de Polignac, pero se parece bastante a ella. Entonces puede ser que ella utilizó también un poco de ¿qué sería? Referencias de ella misma. Porque tiene hasta la mismo traje. Qué bien, sería investigar un poquito más sobre eso, porque hasta donde encontré siempre me apareció como esto, duquesa de Polignac. No sé si era un título que tenía ella o es que era una persona diferente. Porque a mí, de manera particular, me parece muy similar al autorretrato. Pero bien, ahí estamos. Luego tenemos The Boucher, más bien. El baño de Diana. Esta es mitología, siempre tonos pasteles, como pueden ver, muy iluminadas las escenas. Esta es una composición en forma de L. Si sacamos los cuadrantes, tenemos la L acá. En ella se muestra a Diana con una de sus ninfas que la acompañaban, unos sabuesos, que son los que le ayudaban con lo de expresar, productos de la casa acá, tenemos unas liebres, unas codornices, el arco, las flechas por este lado y agua por acá, porque ella se está preparando para darse un baño. Por cierto, la desnudez nos dice que hay libertad acá un tanto temática para los artistas. Estamos en Francia, acuérdense, aquí quienes mandan son los reyes y las cortes. No es tanto la iglesia la que tiene influencia. O sea, para esta época, España está bajo un estricto seguimiento de las normas del catolicismo. Italia tiene una mezcla entre esa rigidez del cristianismo católico, pero también un tanto de libertad para algunos pintores y de escultores también, con temas mitológicos, pero con el sentido moralizante. Ese otro es de Canaletto, otro pintor también de la región, y estos son paisajes. Bueno, igual, fíjense que he de contar, también he tenido oportunidad de estar frente a cuadros como este, y son cuadros de, digamos, 2,50 m por 3 metros, o sea, son cuadros gigantescos. Cuando uno se para cerca de ellos, digamos, no queda más o menos como a esta altura. Y entonces al acercarse a ver los trazos, que uno hace, es lo que hace cuando uno va en una posición, mira de cerca para ver el trazo del pincel y los detalles. Esto está detallado hasta el fondo. O sea, es una cantidad de detalles que tiene que vuelve interesante toda la obra. Uno puede ver detalles hasta allá al fondo, pero porque el formato lo permite. Son pinturas bastante grandes. Y muestra pues la actividad comercial en una región de Londres. Esta es en Inglaterra. No es la región flamenca, pero estamos siempre en el norte de Europa. Y bueno, esto es en Versalles, es una capilla del palacio, y también encontramos acá rococó. Tenemos un trampantojo. ¿Bien? Parece que estamos desde abajo, estamos desde abajo, vemos hacia arriba y encontramos estos personajes, Dios Padre, por ejemplo, que está viendo hacia abajo, nos está viendo a nosotros. Nosotros vemos de abajo hacia arriba y lo vemos a él en sentido contrario. Entonces, recuérdense, estos se llaman trampantojos. Aparecen desde el Renacimiento, pero se ven como muy populares en el Barroco. Tenemos ya una semicúpula con un Cristo, también en gloria. Y el trampantojo que les mencionaba, que es este de acá. Ahí. Bueno, ahí tenemos una vista más de toda la sección de la bóveda de la capilla. Esto es en Versalles, les recuerdo. La semicúpula. Y bien, más o menos a final del siglo XVIII,
la segunda mitad por ahí. Algunos intelectuales de la época como Voltaire, Blondel, Jean-François Blondel, comienzan a criticar bastante todo esto a nivel artístico. A nivel intelectual hay un cambio bastante grande también. Los escritores, los filósofos, los que ahora se están trabajando en cuestiones de historia, literatura, entonces ellos comienzan a manejar pues un discurso diferente. Entonces a lo largo de las siguientes décadas, el rococó comienza poco a poco a desaparecer y por el contrario comienza a avivarse un estilo que se denomina neoclásico. Entonces el neoclásico lo vamos a tener a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. En esa misma época aparece también otro estilo que se llama romanticismo, que también es finales del XVIII, principios del XIX. Entonces eso lo vamos a ver ya en la unidad 3, en los últimos temas. Este es un apéndice nada más para que tengan idea del contexto en el que finalizamos el rococó, y es la Revolución Francesa. Pues hay problemas económicos, sociales y políticos. Sucede que en América, Estados Unidos ya se independizó de Inglaterra. En 1776 se independiza de Inglaterra, y entonces eso genera ruido, como decimos, en diferentes lugares. Hay guerras. Bueno, Francia e Inglaterra están en disputa en Europa, y eso pasa también a América. Entonces, por eso los franceses desde el norte apoyan a los estados del norte de Estados Unidos contra los del sur, y ahí se da esa guerra civil también en Estados Unidos, viendo quién es el que iba a tener mayor poder, eso, la esclavitud, todo eso. Se han visto películas de ese periodo, con El Patriota, por ejemplo, con Mel Gibson, pues están ambientadas en esa etapa. Entonces, todas esas ideas están haciendo ruido en Europa también. Y en Francia, pues algunos de la élite, de la aristocracia, que se han visto marginados durante mucho tiempo, también comienzan a mostrar descontento en contra del gobernante absoluto, de la monarquía absoluta. Y pues aprovechan la situación para pues azuzar al pueblo también. Y el pueblo ya está en descontento. Entonces ahí vienen las revueltas en contra de los reyes, y es lo que da paso a la Revolución Francesa como tal. Hay varios periodos dentro de la revolución. La primera, que es donde se establece una asamblea nacional para ver quiénes van a gobernar. Luego hay una asamblea constituyente, que es donde se establece la constitución de la república y aparecen las leyes. Y las personas ya no son súbditos, se vuelven ciudadanos. Esa palabra aparece en este momento. Y esas ideas constituyentes pasan a otros países de Europa y vienen acá a América también. Entonces acá la élite también, a una élite que se ve enfrentada a la élite gobernante española, a la que le llaman acá a los criollos. Entonces ellos también se levantan en contra del gobierno de España acá. Y eso es lo que da paso, ya a inicios del siglo XIX, a las gestas de independencia es decir, que la Revolución Francesa trae también consecuencias para nosotros. Y si ustedes han visto acá en América las banderas, si ustedes observan las banderas, la mayor parte de las banderas tienen, por ejemplo, Norteamérica y Norteamérica, Centroamérica, principalmente tienen esta gama de colores. La nuestra es azul y blanco. Guatemala y Honduras tienen unas variantes de azul. Nicaragua tiene también una variante. Luego Costa Rica, Panamá tienen estos tres colores. Estados Unidos tiene estos tres colores también. México le incorporan, tiene rojo, tiene blanco, pero le incorporan verde. Es decir, esto no es coincidencia. Es que las ideas francesas pasan a América también con la independencia. Y si no, pues vayamos a ver las plazas de todos los lugares donde visitemos. Tienen ustedes la posibilidad de visitar en algún momento. En todas las plazas hay una que se llama Plaza Libertad, y en esa Libertad de arriba hay una Niké, y las Niké son símbolos de la Revolución Francesa. Eso lo vamos a ver en el neoclásico. Entonces, vean que no es coincidencia. No son elementos
fortuitos, o sea, así por casualidad, ¿no? Es que todo tiene que ver con la Revolución Francesa. Y anterior es la independencia de Estados Unidos. Entonces, ahí finalizamos esta etapa y voy a detener acá la grabación.